La presentación del día de hoy trata sobre el cumplimiento del numeral 4.1 de la norma ISO 9001 del 2015 y en general sobre cómo elaborar un diagnóstico, autoevaluación o en el lenguaje de calidad, un análisis de contextos internos y externos. Esto es muy importante para todo tipo de organizaciones. Es vital. Es vital tener un buen diagnóstico, una buena autoevaluación sincera con la mayoría de los actores que participan en la organización para tener una diversidad de perspectivas. Cuando se habla de análisis de contextos internos y externos, pareciera que hay como una frontera, que hay como un límite, ¿cierto? O sea, de algo que es interno y algo que es externo. La verdad es que ese límite es un límite simbólico, no es un límite físico, no son las paredes de una organización las que le separan lo externo de lo interno. En realidad, todos los seres humanos llevamos lo interno y lo externo por todas partes donde vayamos, así haya paredes. Entonces, pues, los contextos externos de una organización se meten, digámoslo así, se introducen en los contextos internos de las instituciones, de las organizaciones, pero también lo que nos pasa internamente atraviesa todas las paredes y sale a los contextos externos. Entonces, digamos que ese límite entre contextos internos y externos es solo simbólico. Y hoy, con todas las nuevas tecnologías que existen, derrumbar esas fronteras, esos límites físicos, hoy es más poderoso. Hoy existen menos esos límites y hoy se sabe todo. Se sabe todo de lo que uno considera contextos internos, se sabe afuera, pero también lo que ocurre afuera se sabe adentro. Entonces, pues digamos que solo tiene una utilidad práctica para el análisis hablar de contextos internos y de contextos externos. Entonces, los contextos son un conjunto de circunstancias, de características, tanto materiales como abstractas, como que la mente crea contextos internos y externos. Y uno vivencia, uno proyecta, cada persona proyecta lo que le ha pasado en la vida en sus contextos internos y externos. Los contextos, bueno, sí, uno podría decir que están dentro y fuera, pero que a la larga todo se interioriza. A nivel organizacional, para diagnosticar contextos se habla del análisis DOFA, que significa debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Cuando hablamos de debilidades y fortalezas, estamos hablando de contextos internos, son las debilidades y fortalezas de los contextos internos. Y las oportunidades y amenazas, amenazas en forma de riesgos, vienen de fuera, vienen de los contextos externos. Entonces, por ejemplo, eso está, los contextos internos y externos están muy conectados, porque voy a dar un ejemplo, puede haber por ahí rondando un virus de gripa común. Entonces uno dice, uy, afuera hay mucha gripa, yo me voy a proteger, voy a usar un tapabocas. Y otra persona dice, no, sí, yo sé que hay virus de gripa común, pero yo me alimento bien, duermo bien, eh, hago ejercicio, hago deportes, estoy fuerte. Entonces, pues ese virus a mí no me va a hacer nada. Este ejemplo, pues, por supuesto que tiene matices, porque por más fuerte que uno esté, si el virus también es muy fuerte, pues lo puede afectar. Pero digamos que sí es una realidad que a cada persona lo externo o a cada organización lo que ocurra externamente le puede afectar más, igual o menos de acuerdo a sus fortalezas y debilidades internas. Cuando hablamos de contextos externos, hablamos de contextos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, culturales.
que forman un acrónimo o una sigla que se conoce como PESTALCI. Estos mismos factores de los contextos externos también son internos, porque, por ejemplo, una organización educativa pues también tiene unos factores políticos. Digamos que siempre somos políticos. Donde estemos somos políticos. En todo tipo de organización hay política. Y de eso no se escapan las organizaciones educativas, ni las familias, ni siquiera. También hay una situación económica de cada organización. También los factores sociales llegan a toda organización. En toda organización llegan los factores sociales. En toda organización hay factores tecnológicos. Está presente la tecnología. La tecnología se ha metido en todo, absolutamente en todo. Y ahora con los celulares, pues hay algunas personas que inclusive son adictas. Si no tienen no andan mirando el celular, les ocurre lo que ocurre con cualquier otra adicción: drogas, alcohol, trabajo, sexo, comida. Eso se puede volver una adicción. ¿Y cómo se sabe que hay adicción? Pues porque si la persona no se siente tranquila y es con una angustia de que tengo que mirar qué está pasando en el celular, tengo que mirar, pues caramba, ponle cuidado, porque si ya estás manejando unas angustias muy extremas en relación con estar pendiente de tu celular, de pronto te estás metiendo en el mundo de una adicción, y curar las adicciones es bastante difícil. En algunos casos puede llegar a ser imposible. Lo legal, lo ambiental también, entendiendo por ambiental las condiciones climatológicas, pues hoy hablamos de crisis climática, de cambio climático, pues nos está afectando también en todos los lugares donde estemos. También los contextos legales, hay normas por todas partes donde vayamos, está presente lo jurídico, entonces pues también está dentro de las organizaciones. Toda organización tiene que cumplir unos marcos jurídicos. Y ni se diga de la cultura está metida absolutamente en todo, porque la cultura tiene que ver con nuestras creencias mentales, lo que valoramos, nuestras costumbres, etcétera. Si ustedes en algún momento sienten que quieren interrumpir, no se preocupen, no hay ningún problema. Para los contextos internos de manera específica, en todo el mundo se utiliza una metodología que se llama la metodología de las 7 S de Mackenzie, porque son 7 palabras que en inglés empiezan con la palabra S. Entonces hay que mirar cómo está la estructura, es una de esas 7 palabras. Y la estructura de una organización, pues son sus procesos o departamentos o dependencias, como se le quiera llamar. Es como la manera como cada organización ha decidido ordenarse por áreas, por procesos, por dependencias, por departamentos. Todo eso es sinónimo. Y las organizaciones configuran un sistema y a su vez están hechas de subsistemas. Einstein decía que desde los átomos hasta las galaxias son sistemas. Y es cierto, esa es una palabra, una categoría que nuestra mente ha inventado para poder analizar mejor todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero también en cada organización se puede analizar el estilo de liderazgo, si es democrático, autoritario, colaborativo, distribuido. ¿Qué tipo de liderazgo hay en cada organización? Es importante mirarlo porque también de eso depende lo que le pase a la organización. Se acostumbra a decir, y yo creo que es cierto, que las organizaciones se parecen a sus líderes, a sus dueños. Esto alguna vez se lo dije a una señora dueña de un hotel en Santa Marta, y para ella era muy importante su imagen y su belleza, y ella eh, el hotel estaba un poquito arreglado, y entonces ella se quedó pensando en eso y dijo, ¿cómo así? Las organizaciones se parecen a sus dueños, entonces así es la fachada del hotel y la recepción y sí, pero también se puso a arreglar los procesos internos del hotel, y el hotel, pues hoy en día es un
hotel muy importante en Santa Marta. Llamada en trazo, por favor, identifique. En los contextos internos de las organizaciones, pues también se analiza la misión, la visión, las políticas, las metas, las estrategias, los objetivos, los roles, las responsabilidades, las interacciones, interrelaciones, interdependencias, todo eso hay que mirarlo en los contextos internos. También la historia. Entonces, pues es muy importante y muy bonito además que hoy en día las organizaciones tienen un sitio web y en el sitio web tienen 2 párrafos, 3, 4 párrafos sobre su historia, cuándo inició la organización, cuáles han sido los eventos, los hitos más importantes que han ocurrido en esa organización, quiénes la empezaron, o sea, los fundadores, cómo ha venido creciendo. Entonces, esos contextos históricos también son trascendentales porque la historia nos enseña tanto aciertos como errores. Y es bonito recordar la historia y recordar personas que le han aportado mucho a la organización. Entonces, pues eso es muy importante, que toda organización tenga como un resumen de su historia. Pero bueno, este análisis de contexto es lo que nos va a permitir, y es algo súper importante que quiero resaltar, es que a partir del análisis de contextos o de llamémosle autoevaluación o llamémoslo diagnóstico, se elaboran los objetivos de calidad, es decir, lo que se quiere mejorar. Entonces, en las organizaciones que hemos apoyado acá en Santa Marta, pues ha sido bonito porque han dicho, diga, ya lo habíamos hecho, ya habíamos hecho análisis DOFA, pero no habíamos concretado qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos mejorar. Entonces, lo hacíamos simplemente y bueno, ahí quedaba o bueno, nos servía para de pronto algunas decisiones pequeñas, pero no nos llevaba a una conciencia clara, profunda de qué es lo que queremos mejorar. Y entonces eso que se quiere mejorar es a lo que se llama objetivos de calidad y política de calidad. Saber cuáles son las fortalezas de la organización. Sin culpas, sin miedo, sin ocultar nada, sin barrer debajo del tapete nada, sino todo a la luz. Venga, sí, reconozcamos. Ahí estamos fallando, acá tenemos una debilidad y tenemos que transformarla en una fortaleza. O venga, reconozcamos que hay unos riesgos que vienen de fuera, pero que nosotros hemos hecho caso omiso. Entonces, no dejemos de estar ciegos frente a estos riesgos y empecemos a hacer cosas para controlar esos riesgos y para aprovechar las oportunidades que vienen de afuera. Los contextos más importantes que existen son los políticos y los culturales. Los contextos políticos definen todo lo que nos pasa a los seres humanos. Todo lo que deciden los políticos llega a nuestras vidas de una u otra manera, por tanto por sus aciertos como por sus errores. Y me refiero a todos los políticos, los de una ideología o los de otra, los de izquierda, centro, derecha, todos, de todos los políticos que se vuelven gobernantes, los que se vuelven congresistas, los que se vuelven miembros de la rama judicial, los que se vuelven representantes en cada una de las organizaciones, los representantes en las universidades, los representantes estudiantiles en los colegios. Ellos, junto con los gobernantes de cada organización que también son políticos, y acá políticos no es una palabra despectiva, acá políticos es una palabra de admiración, porque la política quizás sea la disciplina más elevada que pueden ejercer los seres humanos para bien propio y bien de los demás. El problema es que los hermanos políticos y las hermanas que hacen política, y acá no estoy hablando de ninguna religión, todas las religiones hablan de hermanos y hermanas,
Hay algunos que se desvían por la codicia, por el egocentrismo, por la arrogancia, por enfermedades psicológicas de acaparar solo beneficios para ellos. Son los que a veces nos llevan a que no queramos hablar nada de política. Pero todos somos políticos, inclusive la persona que diga, no, yo no me meto en nada de política, yo no pienso en nada de política, a mí no me gusta nada de política, esa es su política. Decir que no quiere meterse en política, o decir que no quiere hablar de política, o que no quiere pensar en política, esa es su política. La política está en todo, y la cultura también está en todo, porque todos los seres humanos tenemos creencias, tenemos valores, o sea, hay ideas, situaciones, cosas que valoramos más que otras. Todos tenemos preferencias y la cultura la llevamos por todas partes. Y la cultura no es solo la cultura de personas o familias ricas, porque a veces dicen, no, es que los únicos que tienen cultura son los ricos. No, señor. Lo que pasa es que los ricos tienen recursos para acceder a bienes de alto valor cultural, pero los pobres también y la clase media también, o sea que todos tenemos cultura y a veces uno encuentra personas eh, en situación de pobreza, no pobres inclusive porque no, nadie es pobre, porque la pobreza no es natural ni es definitiva, la pobreza es temporal, la pobreza pasa, la pobreza se sale de la pobreza. Entonces, personas en situación de pobreza, uno habla con ellas y encuentra mucha sabiduría. En todas las clases sociales encuentra uno sabiduría, entonces uno debe ser es de mente abierta, no debe andar por ahí con prejuicios de ninguna clase, ni hacia ninguna religión, ni hacia ningún partido o afiliación política. Uno debe andar sin ningún sectarismo, sin ningún dogmatismo, porque eso le hace mucho daño a la humanidad. Y mucho menos sin ningún fanatismo, nada de fanatismos. Eso es una locura. Los fanatismos son locuras y pues debe evitarse eso. Claro, dentro de las culturas, hay unas culturas ideológicas, religiosas, políticas y científicas. ¿Cuáles son las mejores culturas? Pues las científicas, sin duda, porque pues le han hecho mucho bien a la humanidad con todos los hallazgos y todas las construcciones científicas. Pero no quiero decir que las ideologías políticas y religiosas todas sean malas, ¿no? O no aporten nada, ¿no? Hay ideologías religiosas que llegan a barrios donde no llega ni la ciencia ni el Estado, nadie llega, llegan solo algunas organizaciones religiosas a aliviar el sufrimiento, las enfermedades, la pobreza, el hambre. Entonces, pues, estas ideologías religiosas tienen ventajas y desventajas, como todo. Y las ideologías políticas, pues, también tienen ventajas y desventajas. El problema de las ideologías en general es cuando se usan para manipular a los seres humanos, para exacerbarles sentimientos, emociones, pasiones y enemistar inclusive a las personas de una misma familia o a los vecinos. Eso es lo negativo. Hay una canción en Colombia que yo escucho desde adolescente. ¿A quién engañas, abuelo? ¿Por qué estás llorando? Desde que mamá y papá, bueno, no me acuerdo exactamente de la letra, pero lo que dice es que las ideologías políticas han hecho que se maten vecinos y han hecho, y pues que engañan desde esas ideologías políticas. Una parte de la canción dice que de políticos que andan prometiendo puentes donde no hay ríos y escuelas que nunca construyen. Entonces, pues creo que no tengo necesidad de detenerme mucho en ese tema porque sabemos que hay políticos que no han sido correctos.
Y hay otros que sí lo han sido, de distintas ideologías. Las principales ideologías políticas son el conservatismo, el liberalismo, el socialismo, la socialdemocracia, que es una combinación o complementariedad entre socialismo democrático y capitalismo democrático. El progresismo, que abraza la socialdemocracia, abraza el liberalismo, abraza el socialismo y abraza el conservatismo democrático, porque el progresismo dice, venga, hay conservadores que son demócratas, vengan, trabajemos todos por el progresismo, porque todos progresemos. Y está la tercera vía ideológica que se parece a la socialdemocracia, pero que tiene más una inclinación hacia la derecha. Y hay algunos que dicen que la socialdemocracia tiene más como una ligera desviación hacia la izquierda. Pero bueno, pues tanto la socialdemocracia como la tercera vía ideológica han tenido resultados de bienestar para enormes millones de seres humanos. De la socialdemocracia en los países nórdicos, en Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia. Y la tercera vía ideológica ha tenido resultados importantes en el Reino Unido con Tony Blair, pero muy criticado también por favorecimientos que hizo a las familias más ricas del Reino Unido. Y también la tercera vía ideológica del expresidente Santos en Colombia, que también tuvo logros importantes, pero también tiene críticas importantes. Las principales ideologías religiosas son el judaísmo, el cristianismo católico, el cristianismo ortodoxo. Recuerden que el cristianismo se dividió entre la parte de Roma hacia el occidente y se volvió católico romano, y de Roma hacia el oriente y se convirtió en el cristianismo ortodoxo de Turquía, de Rusia, de Ucrania, de una serie de países eh, al oriente de Constantinopla, que hoy es Estambul y es la capital de Turquía. También, pues, dentro de las ideologías religiosas está el protestantismo evangélico, que fue una respuesta a unos papas católicos que tenían esposas, que nombraban a sus hijos cardenales, que se unieron con banqueros, que cometieron crímenes graves, que llevaban una vida recibiendo mucho dinero de los pecadores. Y entonces perdón, sí, Gutenberg, las tesis de Gutenberg, y en Bélgica, otro personaje que en este momento se me escapa, si alguien recuerda o me ayuda a buscar ahí en Google los padres del protestantismo evangélico, eh, pues decidieron separarse de la Iglesia Católica y crear una organización paralela que es lo que se conoce como protestantismo evangélico. Está el islamismo, el budismo, y en los últimos años se ha creado una nueva religión que es la cienciología. Dale, Calvino. Calvino, sí. Gracias, Calvino y Lutero, correcto. Calvino es el padre del protestantismo evangélico desde Bélgica. Muy bien. Entonces, esas culturas religiosas, sin duda, esas culturas religiosas, pues, han tenido mucho impacto en la mente y en la personalidad de los seres humanos. Las culturas regulan, orientan, promueven o impiden acciones humanas. La palabra cultura quiere decir trabajar sobre, como en la palabra agricultura. Agricultura es cultura, trabajar sobre, campo, trabajar sobre el campo.
Entonces, toda esa cultura que nos inculcan, que nos imprimen desde niño, todas esas creencias, pues son las que nos llevan a tener la personalidad que tenemos, los comportamientos que tenemos y nos construyen una identidad. Entonces las personas dicen, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy budista, yo soy de izquierda, yo soy de centro, yo soy derecha. Nos dan unas identidades que a veces lamentablemente lo que hacen es separarnos e impedirnos unirnos para actuar en pos de objetivos comunes. Y esa cultura nos hace más o menos demócratas, más o menos compasivos, más o menos solidarios, más o menos individualistas, más o menos honrados, más o menos respetuosos, más o menos responsables, más o menos empáticos. Y bueno, la otra cosa lamentable de este tema de las culturas y de las ideologías religiosas y políticas es que nos vuelven sectarios, nos vuelven intransigentes, nos vuelven radicales y nos pueden volver fanáticos por sus dogmas. Entonces, no, es que si tú quieres pertenecer a esta ideología, tienes que aceptar tal dogma. Entonces la gente termina aceptando dogmas que así allá en el fondo de su mente y su corazón digan, no, pero oiga, pero yo no estoy muy convencido de eso. Pero bueno, para poder recibir los beneficios de esa organización religiosa o de esa organización política, la gente dice, nada, yo voy a repetir los dogmas de esta organización. Bueno, ¿cuál es la cultura predominante en Colombia? Todos lo sabemos, es la cultura religiosa católica y recientemente la evangélica cristiana, la política liberal, conservadora. Ahora últimamente nos quieren es dividir entre izquierda, centro y derecha o hacernos volver enemigos, eso no está bien. Entonces los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso influye para que abracemos unas ideas y entonces construyamos una identidad que no es natural, es artificial, la hemos construido porque nos conviene o porque alguien nos convenció de que abrazáramos esa identidad. Pero entonces esas identidades llegan a todas partes, llegan a las organizaciones educativas. Entonces la llevan los profesores, las profesoras, entonces unos son conservadores, unos le hacen campaña a fulanita, otros le hacen campaña a fulanito, unos le deben el empleo a un fulanito, otros a otro fulanito, unos son muy activos en una organización religiosa, otros en otra, y entonces todo eso se lleva a las organizaciones y eso hace que las organizaciones sean muy complejas, porque entonces ponerse de acuerdo sobre, venga, pues si hablamos de política, entonces nos agarramos de las mechas. Si hablamos de religión, nos agarramos de las mechas. Si hablamos de pedagogía, entonces también. Entonces, venga, no podemos hablar de nada y lo mismo está pasando en las familias. Y eso es grave. Eso es grave porque debemos poder hablar de cualquier tema con tranquilidad, sin ofender a nadie, respetando, bueno, sí, tú estás convencida o convencido de eso, vale, venga, vale. Yo tengo otras ideas, pero inclusive con la pareja, pero te sigo amando. Entonces mi esposa tiene ideas distintas a las que yo tengo y claro, y a veces discutimos y controvertimos y damos un argumento en pro o argumento en contra, pero no, pues, ¿qué importa? No, no, esto no es lo más importante de nuestra relación, podemos seguir amándonos. Los contextos sociales tienen que ver con eh, las relaciones, cómo nos relacionamos con los demás seres humanos, cómo participamos, cómo nos juntamos a pesar de las diferencias que tengamos. Cualquier tipo de diferencia no debe ser un obstáculo para que tengamos buenas relaciones sociales y humanas y para que construyamos capital social. El capital social tiene que ver con la cantidad de relaciones efectivas, sanas que uno tenga
Entonces, si uno tiene pues muchas relaciones sanas, efectivas, uno tiene un gran capital social. Si mi familia también tiene muchas relaciones sanas y efectivas, mi familia tiene un gran capital social. Si mi organización laboral tiene muchas relaciones efectivas y sanas, mi organización social tiene mucho capital social. Si en mi barrio tenemos relaciones con otros barrios o con líderes, en mi barrio hay mucho capital social. Si en mi municipio fomentamos relaciones sanas, efectivas, con personas de otros municipios, en mi municipio hay buen capital social abundante, importante. Y ese capital social está asociado a lo que se denomina la inteligencia intrapersonal e interpersonal. No es fácil uno ser empático, tener empatía, tener compasión, tener solidaridad, tener cooperación. No es fácil uno estar reuniéndose con muchas otras personas, aceptándole sus fallas, que le acepten las de uno, pero que pasemos un rato agradable juntos. Eso no es fácil, pero eso hay que promoverlo y hay que construir capital social, porque es un requisito para que tengamos mejor convivencia, tengamos más equidad, más democracia, mayor cohesión, para que podamos progresar, porque es a través de las relaciones que nos enteramos de oportunidades laborales, que nos enteramos de conocimientos, que nos enteramos de beneficios que impactan, nos impactan a nivel personal y a nivel familiar. Entonces, pues esos contextos sociales, pues tienen que ver con las interacciones, las relaciones, las jerarquías, pero también tienen que ver con tanta igualdad o desigualdad y tiene que ver con que estamos saliendo de pobres y hay movilidad porque hemos tenido contactos con otras familias, con otras personas y gracias a ese capital social, pues hemos estado progresando. Pero también tiene que ver con la superación de la exclusión, de la desigualdad, del autoritarismo. Es cierto que hay que respetar las jerarquías, pero las jerarquías tienen que ser justas, tienen que ser democráticas. Si son autoritarias, pues no, venga, no, acá en esta organización no vamos a permitir ningún tipo de autoritarismo. Entonces, el capital social de cada persona también llega a todo tipo de organización. Hay personas muy sociables, se ríen, son alegres, hay otras personas calladas, hay otras personas que no se quieren juntar. Hay que respetar a toda persona, tenga mucho capital social o lo tenga poco, pero sí hay que apoyar a las que tienen menos capital social, hay que acercarse, hay que como tratar de comunicarse, de saber qué le pasa, porque como esas personas a veces se les ve como frecuentemente bravas, amargadas. Entonces, venga, que hablemos, cómo te podemos ayudar, qué te ha pasado en la vida, cómo podemos hacer acá una relación más armónica para bien de todos. Porque ese capital social influye en todo, influye en lo misional, en lo operativo, en el mejoramiento, en el estancamiento. Si lo asocial o antisocial se impone, pues nadie quiere verse con nadie. Eso se vuelve una anarquía tremenda en las organizaciones donde no hay buen capital social, donde no hay armonía y no puede haber calidad. No va a haber calidad. Entonces, un requisito fundamental es construir un capital social de armonía para que todos los procesos de la organización funcionen también con armonía. Entonces, todos los dilemas, conflictos, tensiones, venga, hablemos, unámonos. No nos vamos a poner de acuerdo. Tú no me vas a convencer, no sé, en una ideología religiosa. Yo no voy a pertenecer a tu misma iglesia. Pero sí, venga, podemos unirnos porque tenemos otras cosas en común. Por ejemplo, somos profesores o pertenecemos a la misma área o trabajamos en la misma institución o nacimos en el mismo territorio. Venga,
Démosle fuerza a lo que nos une, no a lo que nos separa, para que ayudemos a estos jóvenes o a estos niños o a estas niñas a que tengan más oportunidades en la vida. Entonces superemos todas las tensiones. Unas personas dicen que no, que es que aquí lo que más importante es imponer el orden, que porque hay mucha indisciplina. Y otras personas dicen, no, pero es que hay que tener en cuenta que hay unos estudiantes que vienen de hogares disfuncionales, entonces, pues, tenemos que aceptar esas excepciones o por lo menos entender qué le pasa a esos estudiantes que son indisciplinados. Y en las empresas a los trabajadores que a veces no quieren cumplir los reglamentos. Entonces uno dice, no, hay que echarlos, ¿no? Pues bueno, hay organizaciones donde los pueden echar, pero hay otras organizaciones donde tienen que aguantárselos. Entonces, pues no solo aguantárselos, sino venga, miremosle el lado humano a todas esas personas y miremos sus particularidades, porque no a todos nos pasa lo mismo en la vida. Entonces, ahí están viendo ustedes en esta diapositiva 7 como antinomias o contradicciones o tensiones o dilemas. Entonces unas personas dicen, no, hay que apoyar más el individualismo porque si apoyamos el individualismo va a sacar adelante todas las genialidades. Otras personas dicen, no, pero es que no puede, es mejor el colectivismo porque con el colectivismo todos podemos progresar y no solo unos pocos los que tengan más talentos. Y así en cada una de estas de estas 7 tensiones, dilemas, antinomias o contradicciones se puede lograr armonía. A unos dicen, no, es que hay que respetar a las jerarquías y que si no hay jerarquía, entonces no va a haber nada de orden y va a haber anarquía. No, pues sí, respetemos a las jerarquías, pero si las jerarquías y las autoridades se equivocan, pues también tenemos que decírselo con todo respeto y tratar de que se cambien, porque si llegan a hasta cometer arbitrariedades, no, pues venga, usted no puede ser autoridad, usted no puede tener la jerarquía que tiene. Entonces, pues venga, promovamos también la igualdad. Ah, que es que no somos iguales en todo, es cierto, no somos iguales en todo, pero en las cosas más importantes, los seres humanos somos iguales. Todos nos morimos, todos nacemos de una mamá, todos tenemos un sistema digestivo, tenemos un sistema excretor, tenemos una mente, tenemos un cerebro, nadie tiene 2 cerebros. Entonces hay muchas cosas que nos hacen iguales, todos deberíamos tener las mismas oportunidades. ¿Cómo así que una persona que nace en cuna de oro tiene más oportunidades que una persona que no nace en una cuna de oro? No, señor, no, señora. Aquí nos vamos a tratar con el mismo respeto a la dignidad de todos los seres humanos y al mismo tiempo respetamos a las autoridades. Entonces, las organizaciones que logran armonizar esas contradicciones son organizaciones que caminan hacia la excelencia, que caminan hacia la calidad. Pero eso no es fácil, es más fácil acá plantearlo en una clase que lograr la armonía dentro de las organizaciones. Pero no por eso hay que dejar de intentarlo. Hay que intentarlo todos los días, que haya armonía y en todas las familias también. Y bueno, pues el asunto es tan complejo que si no logramos esa armonía, pues estamos acabando la vida en el planeta. Creo que sería la quinta vez que la vida humana desaparece como especie humana. Pero no es porque sea algo natural o porque sea un designio de una divinidad o de Dios, no. Es por la manera como andamos pensando, actuando, obrando, con codicia, con prácticas extractivistas que están destruyendo los ecosistemas, que están disminuyendo la cantidad de oxígeno, que están haciendo que se caliente los ambientes. Yo vivo en Santa Marta hace 21 años y la temperatura no pasaba de 31 grados, no pasaba.
Y ahora es fácil uno, en estos últimos meses, 32, casi 33 grados, y eso no se veía en Santa Marta. Y alguien dice, no, es que solo 1 grado, son solo 2 grados, y eso no hay problema. Bueno, es que ese grado y esos 2 grados poco a poco van deteriorando todos los sistemas sí, todos los sistemas de la especie humana. Entonces, eh, aparecen nuevas enfermedades, van apareciendo personas que se deshidratan, van apareciendo personas que el calor empieza a afectarle la respiración o el cerebro o el corazón. Entonces, pues bueno, eso es grave. Entonces, bueno, pues ha habido 2 propuestas. Primero los objetivos del milenio, que fue en el 2000, y ahora para lograr en el 2000, y ahora los objetivos para preservar la vida en el planeta al 2030. Y son estos 17 objetivos que ustedes ven en esta diapositiva. Como he recorrido un número importante de instituciones educativas y universidades, bueno, varias, no voy a decir que muchas, pero sí me he encontrado que en varias estos 17 objetivos los tienen en lugares visibles por su importancia trascendental. Y entonces las nuevas generaciones, los niños, las niñas, todos los días hacen que lean estos 17 objetivos y que recuerden que tenemos que ponerle fin a la pobreza, que el hambre debe ser cero, que todos debemos tener derecho a una salud de calidad y al bienestar, que todos debemos tener derecho a una educación de calidad, que todos los géneros somos iguales, heterosexuales, población LGTBI, todos tenemos derechos que tienen que respetarse. Nadie puede sentirse superior a nadie. No se puede humillar ni respetar a una mujer lesbiana o a un hombre homosexual. Nada. Ahí también las personas de la población LGTBI también tienen valores, igual que los que somos heterosexuales. Y también dentro de heterosexuales y dentro de la población LGTBI hay personas maravillosas que le aportan mucho a la humanidad. Hay otras, tanto heterosexuales como población LGTBI, pues que llevan vidas equivocadas, pero no por eso nadie puede discriminar a nadie. Por supuesto, agua limpia y saneamiento, el objetivo 6, energía asequible y no contaminante, el objetivo 7, y así sucesivamente. La paz, la justicia, instituciones sólidas, el objetivo 16. Y el 17, aliarse, capital social, alianzas para lograr estos objetivos. Construir capital social, porque ninguna persona sola podrá salvar al planeta, salvar la vida humana en el planeta. Ninguna religión sola lo podrá lograr. Ningún partido político o movimiento político solo lo podrá lograr. Tenemos que unirnos todos para que pueda preservarse la vida en el planeta. Bien, en los contextos tecnológicos, pues hay algunas preguntas en esa diapositiva. No me voy a detener en todas, ya estamos también cerca de terminar esta presentación. Sabemos que hay tecnopobres, tecnorricos, infopobres, inforricos. Sabemos que los estudiantes de familias con bajo acceso a tecnologías pues aprenden menos que las familias que tienen más recursos para acceder a las tecnologías, que esos contextos tecnológicos también hacen que unas organizaciones tengan más tecnología que otras. Sabemos que hay familias y organizaciones donde hay más dispositivos, más computadores, más tabletas, más celulares que en otros, mejor internet. Sabemos que hay municipios donde tienen planes de desarrollo tecnológico y han estado mejorando el desarrollo tecnológico que en otros municipios. Sabemos que hoy en día todas las organizaciones, todos los años, algo incluyen para tecnología, para comprar software, simuladores, hardware, que es lo mismo que equipos.
herramientas, materiales, porque hoy se necesita de la tecnología, es vital la tecnología. Estamos en la cuarta revolución industrial y ya empezó la quinta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial y la de los robots y la de las máquinas de aprendizaje, o sea, máquinas que aprenden ellas mismas con algoritmos diseñados para que a partir de la información que tienen, al llegarle una nueva información, desarrollen nuevo conocimiento. Máquinas que aprenden, machine learning, aprendizaje de máquinas, blockchain, tecnologías de redes de computadores en distintos lugares que almacenan la misma información y entonces, por almacenar la misma información, pues pueden proteger información valiosa y ponerla al servicio de otros seres humanos. Recordemos que la primera revolución industrial fue la del vapor, la segunda fue la de la electricidad, la tercera fue la del Internet básico, la cuarta fue la del Internet avanzado, los robots, los nuevos materiales como el grafeno que está reemplazando al acero. Y la cuarta revolución fue el inicio de la inteligencia artificial, pero que ya está avanzando unos pasos gigantescos que nos están llevando a la quinta revolución industrial. Los contextos legales o judiciales, pues son contextos muy importantes, tiene que ver con las normas, las leyes, la constitución, pero también tienen que ver con el número de jueces por cada 1000 habitantes. En Colombia tenemos déficit, según los estándares internacionales, tenemos menos jueces de lo que deberíamos tener. Y alrededor de todo ese contexto jurídico, legal o judicial, hay todo un lenguaje que los que más lo aprenden son los que van allá a ganar los pleitos. Entonces hay que tener plata para pagar un buen abogado. Entonces quien no tiene plata para pagar un abogado, pues pierde siempre o no entiende qué le está pasando. Porque el lenguaje es tan especializado, entonces pues el poder se expresa a través del nivel de conocimiento que tengan los seres humanos. Y ese nivel de conocimiento depende de la calidad de la educación que tengan los seres humanos. Entonces, si queremos justicia, necesitamos que haya seres humanos con altísimo nivel de calidad en su educación, para que no sean engañados o engañadas por el lenguaje del poder jurídico. Que una persona diga, no, venga un momentico, hábleme más claro, usted qué es lo que está diciendo con todo ese lenguaje especializado de las ciencias jurídicas, pero pues yo no soy abogado, entonces ayúdeme a entender qué es lo que usted está diciendo. Y entonces, pues miremos a ver cómo es que usted me va a defender y cómo va a prevalecer la verdad verdadera, no la verdad procesal, no la verdad que armen a favor de alguien en contra de alguien. Alguien diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, por ejemplo, con las organizaciones educativas? Porque si hay impunidad, por ejemplo, de un familiar de un estudiante y llega a la organización educativa y dice, y va a repartir puños y patadas y a robarse las cosas de sus compañeros y le dicen, oye, no, ven acá, tienes que cumplir con las leyes de la institución educativa, tienes que cumplir con las normas. Y esos niños, niñas o adolescentes dicen, no, mi hermano roba y no le pasa nada, mi hermano trafica y no le pasa nada, mi hermano, bueno, o mi hermana, todos los delitos que ustedes quieran imaginarse, no le pasa nada. ¿Y por qué entonces a mí me va a pasar algo acá, en el colegio, o en la organización educativa? Entonces, si ven, debe haber justicia afuera y también adentro. Y bueno, pues hay personas que no paran sus acciones delictivas y entonces no tienen paz, no tienen felicidad. Hay que invitarlas, oye, para de cometer delitos. A través de la universidad fuimos a la cárcel Rodrigo de Bastidas en Santa Marta a dictar unos cursos
y fue una experiencia maravillosa encontrar profesionales que por corrupción están allá condenados, de contaduría, de administración, de distintas disciplinas, y escucharles su testimonio diciendo que no pararon a tiempo sus acciones delictivas y terminaron allá condenados, destruyeron su familia, se destruyeron su propia vida. Entonces, venga, eh, es, es el cambio en cada persona, pero también es el cambio en las instituciones. Y es cambio en la cultura, y es cambio en la política, y es cambio social, y es cambio tecnológico, y es cambio ambiental, y también es cambio jurídico, lo que necesitamos. En el caso específico de las organizaciones educativas, pues si quieren que sus estudiantes aprendan más, pues tienen que hacer una muy buena autoevaluación, muy buen diagnóstico, muy buen análisis de contextos para identificar qué es lo que tienen que mejorar, qué está afectando el aprendizaje, qué está afectando el clima laboral, y con base en esos resultados, volver los objetivos de calidad y en un párrafo convertirlos en su política de calidad. ¿Cómo se hace un análisis de contextos? Pues hay que identificar los factores relevantes que están impactando a cada organización. Recolectar la información. Analizar esa información, procesarla, tabularla, procesarla, analizarla, llegar a unas conclusiones, a una gran síntesis, un gran resumen, y compartir con todos los actores de la organización los hallazgos. Venga, lo que encontramos es que acá la mayoría pensamos que hay que mejorar la preparación de las clases para el caso de una organización educativa. Que aquí tenemos que mejorar el ausentismo o cambiar el ausentismo, porque hay mucho ausentismo y la organización se anarquiza cuando nos faltan más de 3 profesores o profesoras. Eso tenemos, organizaciones educativas han encontrado eso. Han encontrado que tienen que mejorar las comunicaciones internas y externas, que tienen que mejorar la convivencia, que no pueden seguir peleándose delante de los estudiantes, porque ¿de qué sirve un discurso después de que los estudiantes presencian una pelea con groserías y agresiones, a veces hasta físicas? Ya esos profesores, ya nadie los respeta, ni sus colegas, ni sus estudiantes. Entonces, hay que identificar qué está fallando, qué no es óptimo, qué no estamos haciendo bien, qué modelo pedagógico tenemos. Hemos actualizado nuestro plan más importante, que es el proyecto educativo institucional. Tenemos un buen plan operativo de acción para todo el año. ¿Cómo estamos manejando los recursos, que son pequeños en las organizaciones educativas oficiales de Santa Marta? Los rectores y los profesores y profesoras sufren porque el Estado paga los sueldos, pero para lo demás es cada colegio defiéndase. Entonces es muy duro administrar. Ahora de pronto, si nos comparten algunos testimonios los compañeros directivos, profesores, profesoras de la institución educativa que nos acompañan en esta reunión, pues les agradecería muchísimo que pudieran compartirnos sus vivencias. Y finalizo con 5 cuestionarios que los hemos utilizado, los hemos probado, nos han mostrado que sirven para hacer una buena autoevaluación o diagnóstico o análisis de contextos. El que ya mencioné, contextos aplicando las 7S de McKinsey, un cuestionario de contextos externos que he elaborado durante más de 20 años. Cada organización tiene un cuestionario específico.
para los estudiantes que están en esta clase. Si es una organización manufacturera, pues habrá que diagnosticar los procesos de producción también. Si es un hospital, habrá que un cuestionario específico para diagnosticar los procesos específicos del mundo de las organizaciones de salud, el tema de urgencias, consultas, imágenes, eh, hospitalización. Entonces, cada tipo de organización, si es una organización comercial tiene su propio cuestionario. Una organización financiera, un banco tiene su propio cuestionario. Y las organizaciones educativas, pues, tienen la guía 34 del Ministerio de Educación, que es una guía extraordinaria para hacer un buen diagnóstico, una buena autoevaluación. También, como hemos acompañado en hacer diagnóstico, hemos acompañado a más de 20 organizaciones educativas, pues algún día se me ocurrió, oiga, pues para facilitar eso, hagamos una plantilla que tome los resultados del cuestionario para organizaciones educativas y facilite la elaboración del informe sobre autoevaluación. Y también, pues hay una lista de chequeo en Excel sobre cómo se va avanzando en la implementación del propio sistema de gestión de calidad. O sea, eso en sí mismo también es un diagnóstico. Entonces, una organización que quiere implementar un sistema de gestión de calidad pueden partir de cero y al mes decir ya llevamos un 10% chuleando en ese archivo de lista de chequeo ya que hemos hecho. Por ejemplo, ya hicimos diagnóstico, listo, se chulea. Ya tenemos objetivos de calidad, listo, se chulea. Ya tenemos política de calidad, se chulea. Ya tenemos mapa de procesos, se chulea. Y así con cada una de las 17 actividades que vimos en la presentación anterior y que está también en un video en el canal de YouTube de Jairo Sánchez Quintero. Estos cuestionarios se aplican, se pueden tabular y analizar más fácilmente aplicando la herramienta de Google Forms. Los recopilé los 5 cuestionarios en un solo archivo en Word que se los mandé por correo electrónico.